Hola gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nueva por aquí, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. En el día de hoy voy a estar haciendo este Funko Pop personalizado de la hermosa youtuber cubana Alitas World. Comencemos con el tutorial. Para hacer el Funko Pop vamos a estar utilizando estas herramientas: el rodillo, porcelana fría en estos colores, un cubito de poliespuma para la cabeza del Funko Pop, tijeras grandes y pequeñas, cucharitas de medir, estas estecas, un cúter, marcadores en estos colores, y voy a estar utilizando también este foamy moldeable para la bandera de Cuba. Comenzamos forrando el cubito de poliespuma para hacer la cabeza y estaremos utilizando esta medida de masa. Aplanamos con el rodillo y forramos el poliespuma. Cortamos el sobrante. Hasta obtener la cabeza completamente uniforme. Y después de haber dejado secar, ya podemos agregarle los ojitos y hacerle la expresión de la cara.
Ella tiene el cabello muy largo y lacio. Vamos a estar utilizando la masa negra y comenzamos a modelar. Al obtener esto se lo agregamos a la cabecita y seguimos agregando más cabello. Repasamos las imperfecciones con el pincel de agua. Ahora vamos a hacerle el cuerpo y utilizaremos este molde de silicona al que le vamos a agregar un poquito de vaselina para que la masa no se pegue. Y al obtener el cuerpecito listo, lo podemos dejar endurecer unas horas para comenzar a hacerle las piernas.
Esto nuevamente dejémoslo endureciendo. Y ya lo podríamos manipular para vestirla. Ella viste un suéter negro y unos pantalones igualmente negros con algunas letras blancas, y para calzado unos tenis blancos, así que vamos a recrearlo. Comenzamos con el suéter. Y mientras dejamos secar, vamos a hacerle los zapatos de esta forma que les muestro. Hacemos 2 bolitas, de ella sacamos una perita y hacemos la forma del pie. Luego le agregamos la suela de los zapatos y después los cordones. Debemos dejarlo un tiempo que endurezca para luego hacerle los pantalones.
Una vez listos los pantalones, hay que dejar nuevamente que endurezcan para poder hacerle los diseños y no correr el riesgo que se estropee nuestra figurita. Le hacemos este diseño de Nike en rojo. Utilizaremos un pincel muy finito y pintura acrílica blanca y hacerle los diseños manos a la obra. Agregamos las mangas. Y los manitos, de esta forma que les muestro, se hacen. Y ya estaría listo el cuerpecito, solo falta pegarlo a la cabeza y hacer la bandera. La bandera de Cuba es muy sencilla, vamos a utilizar estos colores de masa. Les recuerdo que no es porcelana fría, sino foamy moldeable, y es muy importante esto porque así va a pesar muchísimo menos y es justamente lo que estamos buscando. Nuestra bandera tiene una composición simbólica que representa los ideales de la libertad, y esta está formada por 3 colores: azul, rojo y blanco. Vamos a comenzar con el triángulo rojo, que aquí una curiosidad. Esto representa la sangre derramada de los patriotas cubanos que lucharon por la libertad de Cuba. También representa el valor y la determinación del pueblo cubano. Las 3 franjas azules representan los 3 departamentos por los que estaba dividida Cuba durante la época colonial española, que son Occidente, Centro y Oriente, pero también simbolizan el cielo y el mar que rodean la isla. Ahora vamos con las 2 franjas blancas. Dejen en comentarios si se imaginan qué puede significar esto. Pues justamente simbolizan la pureza y la justicia de nuestro pueblo cubano, así como la firmeza de los ideales de la independencia de Cuba. Y ya por último, para finalizar con la bandera, la estrella solitaria, y esta simboliza la libertad y la unidad de los cubanos, así como la aspiración de formar parte de un estado libre y soberano. Bueno, así quedaría la banderita lista. Vamos a agregársela al cuerpo.
Me gustaría saber de qué país son ustedes, las personitas que me están viendo, y que me dejen dicho en comentarios qué representan los colores de su bandera. Voy a estar respondiendo cada uno de sus comentarios. A mí me encanta conocer sobre cultura. Y pegamos la figurita a una base acrílica. Por último, con esmalte transparente voy a darle brillo a los ojitos. Y listo, así es como queda nuestro Funko Pop personalizado de Alitas World, esta bella youtuber cubana que siempre lleva a nuestro país en alto, y me encanta cómo con el arte puedes expresar el orgullo por tus raíces de una manera tan bonita. Y nada, gentecita, espero que este videito les haya gustado, que se suscriban a mi canal si son nuevos por aquí. Gracias por llegar hasta el final, un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.